Asuntos de opinión, nuestro seriado de lecciones habitual ya, y ya vamos en nuestra lección número 12, y el tema que estamos abordando es un estudio cuidadoso a Romanos 14. Y esta ya es nuestra quinta lección dentro de lo que es el examen minucioso, la exégesis al capítulo 14 de la carta a los romanos. Hoy nos conciernen los versículos del 6 al 12 y esta porción del versículo 6 la he titulado El que hace caso, el que no hace caso, porque en eso se enfoca el apóstol Pablo en estas líneas. Vamos a leer los versículos que vamos a estudiar en esta noche, que son los versículos desde el 6 hasta el versículo 12. Hoy vamos entonces a avanzar ligeramente por esta carta. Observen, Romanos 14 del 6 al 12. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El que hace caso y el que no hace caso. Sabemos ya de antemano, por los estudios que hemos tenido, que Pablo se refiere a los débiles y a los fuertes. Y sabemos también identificar quiénes son los fuertes. En este caso, los gentiles o los cristianos que su conciencia no estuviese atada a escrúpulos o tradiciones. Y los débiles eran los que tenían su conciencia atada a muchas de sus costumbres viejas, particularmente o con mayor énfasis los judíos, los cristianos judíos eran los que solían caer en esto, pero sin generalizar, porque podría haber cristianos gentiles en la misma situación. Entonces, mis amados hermanos y oyentes, vamos a abordar detalladamente ese versículo 6, Romanos 14, 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Queremos resaltar de aquí lo más preponderante en el texto. La cuestión por la que se discutía en la iglesia en Roma eran los días y las comidas. Ahí los resalto. El que hace caso de qué? Del día, o el que come. Esas eran las cuestiones controversiales. Y quiero que observemos algo. Estas dos cuestiones están relacionadas con la ley mosaica. Los que hacían caso de los días eran los judíos, que exigían que se guardara, por ejemplo, el día de reposo, y por supuesto también los demás días. En Gálatas se nos dice que guardaban los días, los meses y los años sagrados que la ley ordenaba. Y también el que come se refiere al gentil, que no hacía caso de los escrúpulos y costumbres de los judíos, que comían solamente ciertas cosas, como en este caso y en el contexto se indica, legumbres. Ahora, algunos suelen hacerse ante esto las siguientes preguntas, por lo que es evidente que el apóstol Pablo está diciendo que si alguien quiere hacer caso del día, por ejemplo, el sábado, lo puede hacer. Y si alguien quiere abstenerse de ciertas comidas y guardar la ley judía,
en el ámbito de los alimentos, lo puede hacer. O sea, Pablo lo está permitiendo. Cuando digo Pablo, recuerdo el Espíritu Santo a través de él. Lo está permitiendo. Entonces, algunos suelen hacerse la siguiente pregunta. ¿No contradice esto la enseñanza de que la ley fue abolida? Si la ley fue abolida, y si los que la guardan están bajo maldición, acorde a Gálatas 3:10, ¿no es acaso pecado hacer caso de los días sagrados de la ley? ¿No debió haber dicho Pablo, no hagan caso del día y no hagan caso de las leyes alimenticias de la ley porque quedó abolida? ¿No debía haberlo dicho Pablo así? ¿Por qué Pablo dice aquí que quien hace caso del día no peca? Porque lo hace para el Señor. ¿Será que se contradijo Pablo en su enseñanza cuando escribió a los Gálatas? ¿Será que la carta a los Gálatas contradice la de Romanos? Es una pregunta importante. Estas preguntas, mis amados hermanos y oyentes, surgen debido a un mal entendimiento, una errónea interpretación del tema de la abolición de la ley. Pablo enseñó claramente que la ley quedó abolida, cierto, que está abrogada, claro que sí, es cierto, es verdad, pero lo dijo en un contexto donde los judaizantes estaban exigiendo la ley de Moisés como algo indispensable para la salvación del alma. Es hacia ese erróneo pensamiento que el apóstol Pablo enseña en todas sus cartas que la ley quedó abolida y que no se debe guardar. Es decir, no se debe guardar con el propósito de ser salvos mediante obedecerla perfectamente. Oído. Cada vez que la Biblia muestra que la ley quedó abrogada, lo dice en un contexto donde lo que se discutía era la salvación por las obras de la ley. Y Pablo lo que está enseñando es que hacia eso, con respecto a eso, la ley no salva y que quedaron abrogados sus mandamientos y no es un camino de justificación. Y es que, mis amados hermanos y oyentes, recordemos que cuando los judaizantes estaban en acción dentro de las iglesias, obligando a los cristianos a judaizar, no los obligaban por cuestiones dietéticas en cuanto a las comidas. Los obligaban era porque enseñaban que ese era el medio de salvación. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Miren ahí lo que estaban enseñando los judaizantes. Estaban tomando la ley como un medio de salvación, como un medio de justificación. No podéis ser salvos. Más adelante en el versículo 5, mire lo que se dice. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, miren este término, es necesario. ¿Ustedes saben qué significa es necesario? O sea, es requerido. ¿Y en qué contexto lo dijeron? Con respecto a la salvación. O sea, para poder ser salvos, versículo 1, se requiere, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, el problema realmente de guardar la ley era que la estaban mostrando como un medio de salvación. Ahora, yo los animo a ustedes a que examinen, pero bien despacio, con minuciosidad, todos esos textos que podamos sabernos de memoria y decir, estos son los que enseñan que la ley quedó abolida. Porque anteriormente, en lo personal, yo lo solía usar sin entender esto, que la ley no es que sea pecado guardarla como tradición, que el pecado consiste en guardarla como medio de justificación y salvación, que era el error que estaban enseñando los judaizantes. Por ejemplo, uno de los textos que más solemos usar contra el sectarismo que exige la obediencia a la ley es Gálatas 2,
16, pero miremoslo bien, miremoslo despacio, cuidadosamente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre, ¿y qué dice ahí? No es justificado por las obras de la ley. Estas líneas claramente muestran el enfoque de Pablo, la línea de pensamiento del apóstol inspirado. Él no está diciendo que sea pecado observar la ley o guardarla como por si fuese una costumbre, una tradición. No, desde esa perspectiva no. Él está diciendo que el error consiste es en pretender ser justificado por la ley. Y esa era la enseñanza de los judaizantes. Ahí lo tenemos arriba en Hechos 15. Entonces Pablo dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y culmina diciendo, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué tanto énfasis de Pablo en decir que la ley quedó abrogada? Pues evidentemente era para mostrarle a los cristianos que la ley no era el camino de justificación. Ahora, si alguno en aquella época seguía guardando la ley, algún cristiano judío mayormente, guardaba la ley, no para ser salvo, sino porque era la costumbre y la tradición de su pueblo, pues no tenía ningún inconveniente. Y es lo que dice Romanos 14:6. Si llegara a ser caso del día como el sábado, lo hace para el Señor. No hay problema, desde que no enseñe que la ley es para salvación. Ahora, lo que se le pide es que no juzgue al gentil. Esa es la realidad. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo en su primera epístola, primera de Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, después de que quedó abrogada la ley, no era mala. Si se usaba legítimamente, era buena y sigue siendo buena. ¿Cómo es usarla legítimamente? Bueno, primero, como dice el contexto y los versos que siguen a Timoteo, para entender qué cosas son buenas y qué cosas son malas. La ley muestra el pecado. Segundo, se usa legítimamente, como solemos decir muchos hoy día. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento es como un ejemplo para estudiarlo, pero no para guardar sus ordenanzas. Ahí se está usando legítimamente. ¿Y cómo más? Bueno, en el caso de los judíos de la época, si la guardaban, no para salvación, sino como tradición, ahí la usaban legítimamente. Entonces, esto es importante entenderlo, porque es que algunos que enseñan con desconocimiento que la ley quedó abrogada, no entienden en qué sentido fue que quedó abrogada, y incluso hay algunos que llegan a entender que Romanos 14 contradice la enseñanza de Gálatas. No, no la contradice. Cuando Pablo dice, el que hace caso del día, y teniendo en cuenta que en la época eran los judíos los que exigían guardar el sábado, les dice, si lo guardan, lo hace para el Señor y no hay problema, no hay lío. Ahora, entendiendo la premisa de que no debían hacerlo para salvación. Pablo mostró y enseñó que si la ley se guardaba, no con el propósito de salvarse mediante ella, sino por cuestiones culturales, por tratarse de la costumbre de un pueblo, por simplemente ser una forma de vida para cierta comunidad como los judíos de la época. Entonces ahí no había ningún problema con guardarla. Es más, Pablo mismo guardó la ley, pero no para salvación, sino por tradición o costumbre. Porque muchos quedan perplejos, sorprendidos al ver que Pablo guardó la ley después de haber escrito la carta a los Gálatas y a los romanos diciendo que había quedado abolida, y quedan confundidos. Pero si Pablo abolió la ley, él dice en las cartas que la abolió, ¿será que Pablo era hipócrita? ¿Será que pecó? Porque Pablo guardó la ley. Miren lo que dice Hechos 20:16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia. Y miren lo que le afanaba, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, lo quería celebrar ¿en dónde?
en Jerusalén. Ahora, Pablo no se estaba apresurando para guardar el día de Pentecostés para ser salvo. No, él era judío, recordemos, él era judío, fue criado en esa costumbre, él amaba mucho a los de su pueblo y oraba por la salvación de ellos y sin lugar a dudas quería estar con ellos ese día, pero no por cuestiones de salvación, no porque contradijera el evangelio que él predicaba a los Gálatas y a los romanos, no, sino porque era la tradición de su pueblo. Al fin y al cabo, el pueblo de Israel se crió bajo la ley. Más que su religión, también era su costumbre y su tradición, su forma de vida. En Hechos capítulo 21, bueno, él aquí se estaba apresurando para estar el día de Pentecostés. No alcanzó a estar en el Pentecostés allí, pero miren lo que dice Hechos 21, verso 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Allá llegó Pablo a Jerusalén. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pero oído, eso no eran los del concilio judío, eran todos los ancianos de la iglesia en Jerusalén, junto con Jacobo, que era anciano de la iglesia en Jerusalén. Y dice, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, son cristianos. Pero vean el detalle, miren, y todos son celosos por la ley. Todos eran celosos por la ley, o sea, eran judíos y su tradición, su forma de vida, era las observancias de la ley. Ahora, ahí no había problema, porque era la tradición de su pueblo. Podían hacerlo sin pecar. Y sin lugar a dudas, Jacobo, que era anciano de allí, les enseñaban, la ley no es para la salvación. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Hechos capítulo 15 fue Jacobo también quien se levantó y Pedro también se levantaron y dijeron que la ley no era para ser salvos. Ahora, ellos los judíos la seguían guardando porque era su ley, su tradición, su costumbre. No hay ninguna contradicción en esto, mis hermanos y oyentes. Y dice el verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, con referencia a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, que viven en el extranjero, a apostatar de Moisés, o sea, a apartarse de la ley mosaica, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen, ¿qué cosa? Las costumbres. ¿Cómo la estaban observando a pesar de que había sido abrogada? Como una costumbre. Ahora, es muy difícil hacerle cambiar a una nación entera sus costumbres. Ni siquiera se pudo con los cristianos judíos que vivían en Jerusalén. No, era imposible hacerles cambiar de costumbre y el evangelio no se opone a las costumbres de los pueblos. Bueno, siempre y cuando sean pecaminosas. Vale la aclaración. No se opone a las costumbres de los pueblos. Seguimos leyendo Hechos 21. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Estos son normas de la ley de Moisés. Dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también, Pablo el apóstol, andas ordenadamente, ¿qué dice ahí? Guardando la ley. ¿Y qué hizo Pablo? ¿La guardó o no la guardó? ¿Qué dijo Pablo? No, quedó abrogada, quedó abolida. ¿Dijo eso? Bueno, él lo enseñaba y los apóstoles en Jerusalén también lo enseñaban. Pero no la iba a guardar para ser salvo, sino por la tradición y la costumbre de su pueblo. El 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, porque es que no están hablando desde una perspectiva de salvación, sino de tradición. Entonces, no es necesario imponerle la tradición de los judíos a los gentiles. Díganles que esto no lo guarden, que esto no es para salvación, solamente que se abstengan de lo que sí es pecado, de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De eso sí se deberían abstener.
Y miren lo que dice el verso 26, cómo terminó esta historia. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo y no entró para conocerlo o como cuando se visita una catedral que es bien bonita, como de turismo, no, no entró al templo para eso, sino para cumplir la ley, dice, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos y por supuesto tuvo que haber ofrendado conforme a la ley. Entonces, mis hermanos, tenemos mucha claridad de la Biblia con respecto a estos asuntos. Pablo, sin lugar a dudas, cuando visitaba Jerusalén, guardaba la ley, vivía como judío, se comportaba como judío. Pregunta, ¿pecaba por hacer esto? No, no pecaba, porque no guardaba la ley pensando que ese era su medio de salvación, sino que la guardaba por tradición, por costumbre, aunque los días y cosas que guardara tuviesen naturaleza religiosa, como lo era todos los días de la ley mosaica. Muchos cristianos que no comprenden esto son llevados a condenar a aquellos hermanos que guardan ciertos días que tienen tinte religioso. ¿Y el argumento cuál es? Es que tienen tinte religioso. Pues aquí tenemos un ejemplo de que se puede hacer sin pecar. Pero muchos que no comprenden esto condenan, juzgan a aquellos que observan ciertos días, ciertas fechas que tienen tinte religioso, apelando precisamente a eso. Es que son de naturaleza religiosa, como la Navidad o como la Semana Santa. Sin embargo, Pablo guardó días con tintes religiosos y no pecó, porque sencillamente los observó bajo un tinte cultural, tradicional, y no los observó pensando que eso era el medio por el cual iba a ser salvo. De esto aprendemos, mis hermanos y oyentes, que no hay ningún pecado en guardar ciertos días tradicionales, aunque ellos tengan tinte religioso, que es el argumento favorito de los que se oponen. Debe ser el que arguya eso, quien se apresure a condenar a otro por guardar un día tradicional, alegando que es que tiene tinte religioso, debe ser consecuente con esa acusación que hace y entonces debe afirmar, debería enseñar que Pablo se condenó y que todos los apóstoles se condenaron porque ellos siguieron guardando sus costumbres que fueron heredadas de la ley de Moisés y guardaban días que a propósito eran de tinte religioso. Ahora bien, nos preguntamos sobre estas frases que voy a resaltar acá. Lo hace para el Señor no lo hace. ¿Qué significan las frases para el Señor lo hace, para el Señor no lo hace? Bueno, la idea de Pablo es que cada individuo cristiano, cuando hace algo, si es fiel y temeroso de Dios, hace todo para no pecar contra Dios, sino para glorificarlo. Por ejemplo, y me explico aquí mejor. El gentil que comía carne de cerdo, comía sabiendo que no era pecado, tenía limpia su conciencia, lo hacía con libre conciencia. Y además oraba por ese alimento y le daba gracias al Señor y el Señor bendecía esos alimentos. Por otro lado, el judío que pensaba que no debía comer carne de cerdo, se abstenía pensando que eso era lo más agradable delante de Dios y por eso no la comía. Como el asunto de las comidas es asunto de opinión, ¿qué sucede aquí? Pues Dios da libertad a cada individuo que actúe acorde a su conciencia, acorde a su manera de pensar y enseña, el Espíritu Santo enseña en estas líneas, que tanto el uno como el otro hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, están siendo personas temerosas de Dios. Por lo tanto, el que comía, comía para agradar al Señor, y el que no comía, pues se abstenía pensando que así iba a agradar al Señor.
El que hacía caso de un día, lo hacía pensando que así iba a agradar al Señor. Y el que no guarda ningún día, igual, como ya era cristiano, lo hacía viviendo para el Señor todos los días de su vida. Miremos este pasaje, algo complejo por el español, en otras traducciones más modernas. La Nueva Versión Internacional vierte ese versículo 6 así, dice: los que adoran al Señor un día particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. O sea, son cristianos. Ellos no están actuando con pecado. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos, ¿por qué lo hacen? Porque quieren agradar al Señor. Su conciencia les dice que así deben actuar y le dan gracias a Dios. O sea, están en las mismas condiciones. Y como esto es un asunto de opinión, ni suma ni resta. Miremos otra traducción en lenguaje actual. Dice: los que piensan que cierto día es especial, lo hacen ¿con qué intenciones? Pues para honrar a Dios, porque creen que ese día es especial. Y los que comen de todo, lo hacen también para honrar a Dios. ¿En qué sentido? En que cuando comen de todo le dan las gracias a Dios. O sea, son cristianos fieles, que comen de todo, pero ellos cada vez que comen dan gracias a Dios, hacen oración. Igual sucede con los que solo comen verduras. ¿Por qué lo hacen? Pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Están en la misma condición. Y para Dios, esto es irrelevante porque son asuntos de opinión. Esta otra versión, Palabra de Dios para Todos. Lo leo en varias versiones para que nos quede bien clara la idea que quiere transmitir el apóstol. Esto es importante. Es un mismo versículo, pero en diferentes versiones. El que le da más importancia a un día que a otro, ese personaje que le da más importancia a un día que a otro, ¿con qué fines lo hace? ¿Quiere pecar? ¿Quiere hacer lo malo? ¿No? ¿Lo hace para agradar al Señor? Bueno, la intención vale. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor. ¿En qué sentido? Porque cuando come, ora y le da gracias a Dios. O sea, está llevando una vida cristiana fiel. El que no come de todo, pues lo hace también para el Señor, porque piensa que hay cosas que no debe comer. Bueno, bien válido, hágalo, es su opinión. Se la respeta a Dios. Y esa persona, de todas maneras, de cierta manera, le da gracias a Dios y está viviendo para el Señor. O sea, es un cristiano fiel, indiferentemente de su opinión. Está haciendo las cosas con fidelidad para Dios. Entonces, mis hermanos, concluyendo este punto, la idea de Pablo es que tanto el que se abstiene como el que no tienen un corazón deseoso de agradar a Dios. Voy a resaltar las frases más importantes del versículo 6 allá a la izquierda, mírenlas. Lo hacen para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. O sea, desde que todo lo que hagamos en el ámbito de la opinión, nosotros lo hagamos para el Señor, para agradarle, para no quebrantar su ley, bajo el temor de no ir a pecar contra Él, Dios lo acepta, está bien, no hay lío. Dios, es como si Dios dijera: mira, no te condeno por esto, de esto no me tienes que rendir cuentas, no hay ley que te castigue en esto. Haz, haz todas las cosas, absténgase o no se abstenga, guarde el día o no lo guarde, tenga cuidado es de agradar a Dios en lo que haga en esos momentos. Esa es la idea que transmite Pablo en estas líneas. Entonces, estas personas que piensan diferente, cristianos con diferentes opiniones, si tienen un corazón deseoso de agradar a Dios, eso es lo único que Dios está mirando de ellos. Ahora bien, el comer o no comer era irrelevante delante de Dios. No contaba para nada delante de Dios si comía el animal no contaba. Por eso no se podía legislar ni dogmatizar sobre estos asuntos. Y también el guardar o no guardar un día que fuera el sábado u otro día en particular con tinte religioso, como arguyen algunos con sus argumentaciones, eso era irrelevante para Dios. El día no era lo importante, sino el corazón, la actitud. En esto último, Dios sí se estaba fijando. Pablo, lo que resalta tanto del fuerte como del débil, es el propósito con el cual está actuando y tomando su decisión. Si ambos actuaban buscando cómo agradar y glorificar a Dios, ambos estaban bien delante de Dios,
indiferentemente si sus prácticas o costumbres eran distintas. Ejemplifiquemos esto para cosas de hoy día. Voy a hacer un ejemplo para asuntos de hoy día, ¿sí? Y quiero que prestemos mucha atención. Vamos a la hipótesis, una especie de parábola, una hipótesis. Supongamos que un hermano en Cristo es recién convertido y venía del catolicismo. Supongamos eso. Y llega Semana Santa. Y entonces él dice en su corazón, él ya es cristiano, pero dice en su corazón, bueno, voy a dedicar a Dios este Viernes Santo. Se lo voy a dedicar a Dios. Piensa así. Así fue educado toda su vida. Supongamos que tiene 50 años y esos 50 años fue católico. Se bautizó, no conoce la doctrina de Cristo. Y dice, este Viernes Santo se lo voy a dedicar a Dios. Piensa así. Voy a recordar la muerte de Cristo, me voy a ver todas las películas que transmiten por televisión acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo, y voy a hacer muchas oraciones en este día, voy a estudiar la palabra de Dios, voy a ayunar, dice. Supongámoslo. Y él siente que lo que va a hacer le agrada al Señor. La pregunta, ¿qué hace el Señor ante ese individuo? ¿Qué hace el Señor con él? ¿Lo castigará? ¿Le cuenta esa acción como pecaminosa? Mis hermanos, ¿qué está enseñando Pablo en Romanos 14? El día es irrelevante delante de él. Si ese individuo decidiera hacer lo mismo, no el viernes, sino el jueves, el día es irrelevante. Y si lo hace el lunes, el día es irrelevante. Y lo que Dios va a mirar de este individuo no es el día que practique, aunque tenga tinte religioso. Dios no mira eso. Dios lo que mira es el corazón de este individuo que tiene el deseo de agradarle. Si él decide no, si hablamos de otro individuo que dice, bueno, voy a separar el 20 de julio, el día de la independencia, y voy a hacer ayuno y lo dedico a Dios. Hermanos, el día es irrelevante, porque es que muchos andan juzgando es por el día. Pero mire lo que dice Romanos 14, si hace caso de cierto día, para el Señor lo está haciendo, porque en su corazón tiene el deseo de agradarlo, de dedicarle un tiempo a la meditación, a la espiritualidad, a los asuntos de Dios. Y si no lo hace, pues anda bien delante de Dios también, no peca. Esa es la enseñanza de Romanos 14, que lastimosamente se ha tergiversado. Ahora, lo que a Dios le agrada es la actitud de ese individuo. Él mira el corazón, ve en ese corazón un vivo deseo de querer agradar a Dios y de querer separar un tiempo para Él. Sin lugar a dudas, eso es lo que el Señor sí resaltaría y admiraría. Hermanos, este principio que les digo, aplíquese a cualquier otro día o cosa que hagamos para el Señor a manera individual. Aplique este principio para todo día o cosa que hagamos para el Señor a nivel individual y nos quitamos muchos líos. Ahora, por otro lado, oído esto, y ahí lo ilustro en la pantalla. Por otro lado, cuando algún individuo llegue a hacer esto, no van a faltar aquellos que bajo un celo desmedido y sin ciencia van a decir, y miren lo que suelen decir muchos, ahí aparece en pantalla, sale el juzgón diciendo, Dios no mandó el domingo, perdón, Dios mandó el domingo, no el viernes, va a decir así. Y eso es lo que uno a veces, cuando se discute sobre Semana Santa y lo mira por redes, los comentarios de muchos cristianos es este. Dios no mandó el domingo, Él mandó el viernes. Bueno, hay un lío ahí. Quien así actúe, juzgando mal el asunto, primero, está cometiendo un gravísimo error que ya hemos estudiado en lecciones anteriores. ¿Saben cuál es el error que está cometiendo? Este personaje juzgón que está ahí abajo está confundiendo lo que hace un cristiano como individuo con lo que hacen los cristianos como iglesia. Él tiene en su mente es una ley divina que es para la iglesia.
pero se la está imputando y bajo ella juzga a un cristiano que está haciendo una actividad como individuo. Ahí es el error. Y es el error de muchos que no saben distinguir. Son dos cosas diferentes. Es cierto que el Señor muestra en su palabra que la muerte de Cristo a nivel eclesiástico se debe recordar y conmemorar el domingo, el primer día de la semana. Primera de Corintios 11, del 17 al 18. Miren lo que dice. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque, y miren la palabra clave, no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. A nivel, ¿a qué nivel está hablando aquí Pablo? Congregacional. Dice, os congregáis, no os congregáis. Está hablando a nivel iglesia, no a nivel individual. Verso 18, pues en primer lugar, miren lo que dice, cuando os reunís, pero ¿cómo? Como iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Es más, cuando se reúnen como iglesia, no podían comer comidas comunes y el contexto condena eso, que estuvieran comiendo comidas comunes cuando estaban reunidos como iglesia. Ahí sí había un error. Ahora, ¿quién va a decir que el cristiano como individuo no se puede comer una hamburguesa? Eso sería absurdo, porque es como individuo. Verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, el contexto demanda, como iglesia, esperaos unos a otros. Es claro, es cierto, sí. El Señor no mandó a celebrar su muerte, a conmemorarla, ni un viernes, ni otro día, sino el domingo. ¿Pero a quiénes? A la iglesia, como iglesia, cuando están reunidas. Ahora el individuo tiene más libertad y él puede elegir si separa un día para el Señor. Y si lo separa, para el Señor lo hace. Y si no lo separa, pues para el Señor no lo hace, porque ya estamos hablando de acciones individuales, no colectivas, del cristiano como individuo, no como iglesia. Por no entender esto es que se levantan juicios, por no entender, por no distinguir al cristiano como individuo del cristiano como iglesia, es que se hacen señalamientos, falsas doctrinas, dogmatismo, sectarismo, celos sin ciencia, juicios a priori, divisiones, hasta excomuniones por esto. Imagínense una iglesia bien extremadamente legalista que vea a un cristiano que venía del catolicismo guardar un Viernes Santo y decir que ese día se lo dedica al Señor. Lo excomulga, le corta la comunión bajo una premisa errónea. Este es el problema que muchas iglesias deben afrontar y que yo espero y anhelo que estas lecciones que se van a difundir por redes sociales como YouTube impregnen, muestren, corrijan, redargullan. Así me gane muchas críticas y comentarios. La cena es un acto que se hace a nivel iglesia. De aquí concluimos que si nos llega, claro, si nos reunimos como iglesia un viernes y decimos que ese viernes tomamos la cena, obviamente ahí sí sería incorrecto. Por otro lado, nos preguntamos, ¿me prohíbe a mí el Señor a nivel personal recordar la muerte de Cristo un lunes o un miércoles? ¿Será que yo como cristiano, a nivel individual, yo no puedo recordar y dar gracias a Dios en oración porque Cristo murió por mí un lunes? Claro que puedo, no hay ningún inconveniente. Es más, los cristianos debemos dar gracias a Dios por la muerte de Cristo todos los días de nuestra vida y a cada instante debemos darle gracias a Dios porque vino el Salvador y murió por nosotros. Yo puedo ir a la casa de un hermano un martes, dar un sermón sobre la muerte de Cristo ese martes y luego decir que cantemos y oremos en gratitud por la muerte de Cristo ese mismo martes y ninguno pecamos. Y aunque algunos piensen que es que esto solo se puede hacer el domingo, esos estarían confundiendo lo que se hace a nivel de iglesia con lo que se hace a nivel individual. Lo que hacemos a nivel individual, hermanos y oyentes, no como iglesia, para agradar al Señor, es parte de nuestra libertad
individual. Lo voy a poner ahí. Lo que hacemos a nivel individual, no como iglesia, para agradar al Señor, es parte de nuestra libertad individual. Y si el Señor nos ve haciendo semejantes cosas, Él va a mirar es nuestro corazón. Él no va a mirar el día, porque es que no estamos haciéndolo como iglesia. Quiero que meditemos en ese punto. Pensemos bien en esto, porque, hermanos, esto que les estoy enseñando, este principio, el mismo principio aplica, por ejemplo, para alguien que voluntariamente determine recordar o conmemorar a nivel individual, por ejemplo, el nacimiento de Cristo. No, bueno, me reúno un martes con unos hermanos y no voy a hablar de la muerte, voy a hablar del nacimiento y voy a estudiar los textos que hablan del nacimiento de Cristo. Cuando los magos buscaron, cuando María se le aparece el ángel, cuando Herodes ordena la persecución y matanza de los niños. Voy a hablar de eso un martes. Y voy a decir, gracias Señor, porque un día enviaste un Salvador y nació un Salvador. Conmemoro, doy gracias por el nacimiento de Cristo. No falta, no falta el que aparece. Ahí va a aparecer el juzgón en pantalla. La Biblia no manda conmemorar la muerte. Perdón, la Biblia manda conmemorar la muerte, no el nacimiento. Yo veo este comentario mucho por redes. Es que la Biblia manda conmemorar la muerte, no el nacimiento. Bueno, nuevamente está confundiendo lo que Dios manda a la iglesia de lo que mandó al individuo. Está confundiendo y bajo esa premisa errónea juzga. Mis hermanos, dejando ya el versículo 6 y para ir culminando nuestra lección en esta noche, vamos a aprender lo que dicen las líneas siguientes. El cristiano vive para agradar siempre a Dios. Este sí es un principio que está ahí también. Versículos del 7 al 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Vamos a resaltar este punto. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. El que se ha convertido a Cristo no lleva una vida a la deriva, haciendo cosas sin considerar si lo que hace agrada a Dios. Los que nos hemos convertido a Cristo siempre debemos pensar en hacer las cosas para no pecar contra Dios. Eso es lo que significa este texto. Y pongo unos ejemplos. ¿Vas a ir a una fiesta de cumpleaños de un familiar? Ve, no pecas. Pero oído, estando allí, no vayas a hacer cosas que desagraden a Dios. Lo que generalmente familias que no son convertidas a Cristo suelen hacer, ¿cierto? Emborracharse, decir malas palabras. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Estando allí no vayas a hacer cosas que desagraden a Dios. ¿Vives tu día a día normalmente? ¿Para ti todos los días son iguales? ¿No son especiales? ¿No son días religiosos? Dale, vive así, no hay problema. Dios te da la libertad. Pero en ese día a día, todos esos días, agrade a Dios en todo lo que hagas. O sea, no peque. Eso es lo que Pablo recalca aquí en el versículo 7 y el versículo 8. Sigo explicando con mis propias palabras que plasmo en la pantalla. Cuando Pablo habla de agradar y glorificar a Dios, no se trata de actos religiosos, aquí en estas líneas, sino simplemente de no pecar. Ese es el principio, de no ir a desagradarle en algo, aunque ese algo que hagamos no tenga tinte religioso. Si lo tiene o no lo tiene, mi responsabilidad como cristiano es agradarle a Dios en todo, porque Él es mi Señor. Él es Señor de los que viven como de los que han muerto. Entonces, Pablo eso es lo que está enseñando. El que se ha convertido vive su día a día para agradar a Dios. Ya no es un individuo que vive para sí.
Ya no es una persona que muere para sí, ahora todo lo vive para Cristo y piensa en él cada vez que va a llevar alguna actividad a cabo, así sea de asunto de opinión. Lo que más le preocupa a todo cristiano, creo que eso es lo que nos preocupa a nosotros en nuestro día a día. O no nos levantamos, damos gracias a Dios y el resto de cosas que hacemos en el día. ¿Qué es lo que más tenemos cuidado nosotros los cristianos? De no ir a pecar contra Dios en algo, de librar bien el día sin pecar, ¿cierto? Que ese es nuestro esfuerzo día a día. Bueno, eso es lo que enseña Pablo aquí. Nuestro día a día debe ser vivir para Dios. Ahora, si tenemos opiniones unos de otros diferentes y para mí cierto día es especial y para otro no, vívalo para el Señor. O sea, no vaya a pecar. Es lo único que Dios está pidiendo. Semana Santa, Viernes Santo, bueno, no peques ese día. ¿Cómo se puede pecar en Semana Santa? Bueno, el mundo ha convertido la Semana Santa en parranda santa y ese día se emborracha. Bueno, eso no lo hagas. El mundo religioso, muchos son idólatras ese día. No lo hagas, eso no lo hagas. Pero decir que ese día la iglesia o hermanos se reúnan a tener un estudio bíblico sobre la muerte de Cristo, obviamente no a festejar la cena, pero a estudiar, eso no tiene ningún inconveniente. Tenemos libertad. Y si alguno piensa que no lo hago porque debo aislarme ese viernes porque tiene tinte religioso, pues hágalo, pero no juzgue al otro, que sí lo haga. Esa es la enseñanza de Pablo en Romanos capítulo 14. Entonces, mis hermanos, una aclaración, ¿no? Cuando Pablo habla de agradar, cuando habla de agradar y glorificar a Dios, no se trata aquí de actos religiosos, sino simplemente de no pecar, vuelvo y lo reitero, de no ir a desagradarle en algo, aunque ese algo que hagamos tenga o no tenga tinte religioso. Por ejemplo, porque es que algunos se toman estas líneas, ninguno vive para sí, ninguno muere para sí, con tinte religioso, y no necesariamente es así. Y cuando habla de glorificar a Dios, no siempre el término agradar, porque aquí el término que resalta en el contexto es agradar, no siempre ese agradar es hacer cosas religiosas, no necesariamente. El agradar en este contexto, mis hermanos, significa es no pecar. Eso es lo que significa agradar, no pecar. Porque es que nosotros, y déjenme decirles, nosotros hacemos muchas cosas que no necesariamente son para agradar a Dios en el sentido religioso. ¿O no? Claro que sí, todos los días. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú lees el periódico para agradar a Dios? ¿Será que sí? No. Tú cuando en el colegio, el colegio cita padres de familia y tú vas a la reunión del colegio, padres de familia reunidos, allá a una reunión ¿tú vas a esa reunión para agradar a Dios? Bueno, en un sentido religioso no. Cuando tú dices un sábado voy a hacerle aseo general a mi apartamento, a mi casa, voy a barrer, voy a trapear, voy a lavar ropa, ¿eso lo haces para agradar a Dios? Porque es que algunos toman estas líneas y pensando que todo lo que se hace es para agradar a Dios, pero a esa palabra agradar le dan un tinte religioso. No. Cuando dice que todo lo que se haga en el día a día sea para agradar a Dios es no pecar. Eso es lo que significa el agradar a Dios, no pecar. No ver las cosas con una religiosidad, sino no pecar. El glorificar a Dios o agradarle aquí no tiene nada que ver con acciones religiosas, simplemente es una forma de decir, no peques, cuídate de agradarlo en todo lo que hagas en el sentido de no ir a pecar, pero no significa que si algo no tiene tinte religioso, entonces tenemos prohibido hacerlo. Es importante aclarar este punto. Ahora, el apóstol agrega aquí, verso 8, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. El principio espiritual que podemos resumir de esto es que el cristiano ha sido comprado por Cristo y le pertenece a Él, de modo que no puede llevar su vida como antes de su conversión, haciendo su voluntad. El cristiano que verdaderamente ama al Señor ha entregado su vida a Él. De ahí en adelante vive para Él en el sentido de que no va a querer pecar y quebrantar su ley, sino que siempre va a tener cuidado de hacer todo para no ofenderle, tanto en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad.
todo lo que hará para la gloria de Dios, todo lo hará para la gloria de Dios, es decir, para agradar a su amo que es el Señor. De aquí podemos, por ejemplo, ir dando unos atisbos, unos adelantos sobre temas controversiales actuales. Por ejemplo, la Navidad. ¿Es pecado armar luces? No, la Biblia no lo condena por ningún lado. ¿Es pecado armar un arbolito? No. ¿Es pecado comprarse regalos? No. ¿Hacer natilla y buñuelos? Tampoco, no pecas con eso. El cristiano ante estos textos lo que tiene que hacer es una lista, unas dos columnas, como cuando en contabilidad se nos enseñaba ingresos, egresos. Bueno, las dos columnas sería pecado y no pecado. ¿Qué es pecado en esas fechas? Ser idólatra. ¿Qué más es pecado en esas fechas? ¿Qué hace la gente en esa fecha? Se emborracha, pelean, tienen celos, iras, enojos, y eso que eso lo hacen todos los días, ¿no? Todos los días del año. Eso es lo que el cristiano no debe hacer en esas fechas. Ahora, ¿qué se le permite hacer en esas fechas? Si hace caso del día, si decora su casa, si compra regalos, eso es parte de la libertad que Dios le ha dado. Y si no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero lastimosamente se ha tergiversado mucho estos principios porque no se estudia la Biblia minuciosamente, no se discierne correctamente. El cristiano que ama al Señor ha entregado su vida y vive para el Señor y muere para el Señor, haga o no haga caso del día, lo que busca es no pecar, simplemente no quebrantar su ley. Y ya estudiamos qué es el pecado y ya sabemos entonces cómo comportarnos acorde a la ley de Dios. Si esta es la realidad de todo cristiano, que su vida pertenece al Señor, tal cristiano debe entonces ser consciente de que los asuntos de opinión son cosas donde la misma libertad Dios la ha concedido a todos por igual. De manera pues que si a un hermano, al hermano fulano o mengano, el Señor le ha dado permiso de hacer con un día lo que quiera, y ese hermano sabe que de lo único que se tiene que cuidar es de no ir a pecar contra Dios. ¿Quién soy yo para decirle a ese hermano? Porque es que mire lo que con la enseñanza algunos terminan diciendo de manera indirecta. Es esto: no hagas lo que quieres hacer, sino haz lo que yo quiero que hagas. Claro, porque si es opinión, no es la voluntad de Dios lo que estaba ordenando esa persona. Cuando una persona no tiene capítulo y versículo para sustentar sus exigencias, lo que está imponiendo es su opinión. Entonces todo se resume a esta frase: no hagas lo que quieres hacer, haz lo que yo quiero que hagas. Si yo actúo de esta manera, ¿sabe qué está pasando? Estoy imponiéndole a mi hermano mi opinión y estoy anulándole la libertad que el Señor le dio a él. Y por ende estoy pecando, porque es como si yo me mostrara como otro amo, otro señor que manda por encima del verdadero Señor. Por eso los versos que siguen dicen: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se le pregunta a aquel que es débil en la fe: ¿por qué juzgas? No impongas tu opinión. Al otro Dios le dio libertad. Pero también se le dice al fuerte: ¿por qué menosprecias a tu hermano? Apréndelo a apreciar, apréndele a comprender su debilidad y ayúdalo. Ni el uno tiene por qué juzgar, ni el otro tiene por qué menospreciar y alejarse o discriminarlo. En las cosas que son asuntos de opinión, la enseñanza de Dios es que cada uno es responsable de lo que haga a nivel individual. Por eso el verso 12 culmina diciendo, ahí lo cito: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En este ámbito, mis hermanos y oyentes, en el ámbito de la opinión, la salvación es individual. En esta esfera, nadie tiene derecho a juzgar por lo que otro haga o deje de hacer, porque el que va a juzgar cosas de opinión está pecando. Es el Señor y no los hombres el que demanda
lo que haga el cristiano en el ámbito de la opinión. En el ámbito de la opinión, el verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. La opinión de un cristiano no es superior a la opinión del otro. El Señor es quien se va a encargar de juzgar nuestras acciones individuales y de paso, lo que Él anuncia no es que por acciones individuales que hacemos nos va a condenar o a castigar, sino lo contrario, mis hermanos. Dios dice que su gracia y misericordia va a actuar en el día en que nos juzgue, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos seamos salvos. El contexto dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme porque, ¿y qué es lo que quiere el Señor? Al que actúa en libertad según su opinión. Él no quiere condenarlo por su opinión, sino que dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Por supuesto, esto que estoy enseñando, estos principios, no aplican en los casos de pecado concreto. Aplica solamente a los asuntos de opinión, no a los asuntos de la iglesia y no a asuntos de pecado que hermanos cometen y que la iglesia se entera. Cuando la iglesia se entera de un pecado, cuando un hermano peca y el asunto es público y ese pecado es tan escandaloso hasta el punto que causa murmuración y desánimo en otros, esos asuntos no se pueden tratar como asuntos de opinión y decir que es que Dios lo va a juzgar a él a nivel personal. Ahí sí Dios manda la disciplina. Por ejemplo, el caso del fornicario en Corinto. Por último, quiero que estas líneas que estudiamos hoy, los versos del 6 al 12, las leamos en una traducción de la Biblia que considero expresa mejor el sentido de estas palabras. Romanos 14 del 6 al 12, pero lo voy a leer de esta versión. Palabra de Dios para todos y aquí culminamos nuestra lección de hoy. El que le da más importancia a un día que a otro, lo hace para agradar al Señor. El que come todos los alimentos, lo hace para agradar al Señor, pues le da gracias, le da gracias. El que no come de todo, lo hace también para el Señor y le da gracias. Todos vivimos para el Señor y ninguno vive para sí, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que vivos o muertos pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó por esta razón, para ser Señor de vivos y muertos. Entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez y todos tendremos que presentarnos ante Él. Como dicen las Escrituras, el Señor dice, prometo por mi vida que todos se arrodillarán ante mí y todos reconocerán a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas a Dios. En el ámbito de la opinión, esto queda a nivel personal y nadie tiene, otro no tiene por qué juzgar. Y si juzga, peca. Hasta aquí, mis hermanos, estos versículos del 6 al 12. Y este es nuestro estudio cuidadoso a Romanos capítulo 14. Nuestra quinta lección y todavía nos quedan pendientes el resto de versículos de este maravilloso capítulo donde Pablo estaba ayudando a los cristianos en Roma a resolver las divisiones que tenían por asuntos de opinión. Gracias y que el Señor les bendiga a todos.